Como usted ha aprendido, hay dos tipos básicos de circuitos digitales: circuitos de toma de decisiones o compuertas y circuitos de memoria o flip-flops. Cuando se combinan flip-flops y sus elementos para formar circuitos utilizados para funciones de secuencia o almacenamiento, estos se conocen como circuitos secuenciales lógicos. Los contadores de registros de desplazamiento estudiados en las lecciones previas son los principales ejemplos de circuitos secuenciales. En esta lección nos concentraremos en los circuitos lógicos combinacionales. Estos circuitos, que consisten exclusivamente de compuertas lógicas, se utilizan para realizar una variedad de funciones de toma de decisiones. Esta calculadora común emplea diversos circuitos lógicos combinacionales comúnmente utilizados. Un circuito se utiliza para codificar las entradas del teclado e información binaria con la que puede trabajar la unidad matemática de la calculadora. Otro circuito lógico combinacional decodifica el resultado de los cálculos matemáticos. Un tercer tipo de circuito distribuye los datos correctamente a los exhibidores LED de la calculadora. Como estos circuitos combinacionales y muchos otros comúnmente utilizados, están ampliamente disponibles en encapsulado de circuitos integrados. El aprender a diseñar estos circuitos no es principal razón para estudiar. El propósito de esta lección es ayudarle a entender cómo operan estos circuitos y presentarle tres circuitos combinacionales básicos que usted encontrará a menudo en dispositivos digitales: decodificadores, codificadores y multiplexores. La función de un codificador es traducir un patrón complejo de entrada en una salida relativamente más simple. Por ejemplo, el patrón de muescas en esta llave es codificado por el mecanismo de la cerradura, causando un resultado único. Los decodificadores también existen en electrónica digital, donde un circuito lógico combinacional detecta o reconoce un patrón particular de entrada y responde con una salida única. Para hacer esto claro, examinemos un circuito de codificador simple que produce una salida única para cada combinación posible binaria de entrada que está disponible en dos líneas binarias en paralelo denominadas A y B. Como usted sabe, hay cuatro combinaciones posibles de entrada a partir de estas dos líneas en paralelo de entrada: 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Por lo tanto, necesitaremos cuatro salidas en nuestro decodificador, de modo que cada una indique la presencia de una de las cuatro combinaciones posibles de entrada. Ya que podemos pensar que las entradas en paralelo llevan información en la forma de un número binario de 2 bits, denominemos entonces a la salida con los equivalentes decimales de cada uno de estos números binarios. Denominaremos a la salida del circuito que detecta al patrón de entrada binario 00 como el decimal 0. El patrón de entrada binario 01 como decimal 1, el patrón de binario 10 como decimal 2, y el patrón binario de entrada 11 como decimal 3. Entonces tenemos ahora un circuito que decodifica un número binario de 2 bits en su número equivalente a decimal. Examinemos a continuación cómo opera realmente un circuito así. Ya que la función de un decodificador es detectar una única combinación de entradas, la compuerta AND es el elemento de circuito básico de decodificador. Esto es porque la compuerta AND produce una salida activa en alto única solo cuando todas las entradas conforman a un patrón en particular. Utilizando inversores para modificar los niveles de entrada lógico a las compuertas AND, uno puede hacer que las compuertas AND detecten cualquier combinación de entrada específica. Veamos cómo esto trabaja en nuestro circuito de decodificador simple. Cada una de las cuatro salidas es realmente una salida de una compuerta separada AND. Cada una de estas compuertas está manejada por las entradas A y B. Para que la salida 0 sea llevada a alto, cuando las entradas A y B están ambas en bajo o 0, se deben agregar inversores a ambas entradas de la compuerta AND. Esto producirá dos entradas en alto a la compuerta AND. Entonces la salida 0 será activa en alto solo cuando las dos entradas estén en bajo. Ya que la primera entrada suministraba 2 bajos, se agregaron 2 inversores a las entradas de la compuerta AND y el resultado fue una salida activa en alto única.
Para que la salida 1 sea llevada a alto, el circuito de entrada de la segunda compuerta AND debe ser diferente al primero. Para lograr una salida activa en alto, para señal de entrada bajo alto, la segunda compuerta AND debe tener un inversor en este terminal de entrada. Este inversor simple afecta solo a la señal de entrada en bajo, que viene en la línea de datos B. Ahora, con dos entradas en alto, la salida de la compuerta AND irá a alto. Hasta aquí hemos construido un decodificador capaz de manejar a dos de las 4 salidas posibles. Ahora trabajemos con los patrones de entrada alto-bajo y alto-alto. Con los patrones alto-bajo y alto-alto, se han agregado una tercera y una cuarta compuerta AND. Miremos al tercer patrón de entrada alto-bajo. La compuerta A necesita un inversor en la entrada A, ya que a esta entrada se le suministra un bajo. De este modo, la tercera compuerta AND recibe dos altos, solo cuando la entrada binaria es alto-bajo, asegurando una salida activa alto única. El último patrón de entrada es alto-alto. La cuarta compuerta AND no requiere ningún inversor, ya que la combinación de entrada final es alto-alto. A la compuerta AND se le suministran dos señales activas en alto y por lo tanto su salida está en alto. La cuarta compuerta AND completa este decodificador simple. Note que cada compuerta AND posee una configuración diferente de inversores en la compuerta de entrada. Esta diferencia permite que cada compuerta individual AND responda solamente a un valor de entrada de datos y que produzca una sola salida activa en alto para esa entrada de datos. Esta tabla de verdad muestra las 4 combinaciones posibles de entrada de datos binarios. Resume la operación del circuito de codificación simple que hemos examinado. Note que cada salida responde únicamente a las diferentes combinaciones de entrada: bajo y bajo, decimal 0, bajo y alto decimal 1, alto y bajo decimal 2 y alto decimal 3. Observemos ahora un decodificador más complejo que realmente se encuentra en nuestra calculadora. Este es un diagrama en bloque para un decodificador BCD a 7 segmentos. El número BCD en su entrada se traduce en salidas que encenderán un exhibidor de 7 segmentos que representa números decimales. Son necesarias 4 entradas de datos en paralelo para transportar los dígitos binarios legales BCD que representan al decimal 0 a 9. Y se necesitan 7 salidas, una para cada barra del exhibidor. Veamos ahora cómo un exhibidor de 7 segmentos puede exhibir 10 numerales diferentes. En este dispositivo se crean las figuras a partir de 7 barras o segmentos. Estos 7 segmentos, denominados A a G, pueden iluminarse en varias combinaciones para formar los números decimales familiares. Cada barra o segmento se ilumina mediante un LED con un difusor. Para exhibir cualquier número decimal de 0 a 9 es necesario iluminar las barras de segmentos apropiadas mientras que las otras permanecen oscuras. Para iluminar un 0, los segmentos A, B, C, D, E y F deben encenderse mientras que el segmento G permanece oscuro. Para exhibir el número 6, deben iluminarse los segmentos F, E, D, C y G de este exhibidor de 7 segmentos. Miren nuevamente a nuestra calculadora electrónica. Se utilizan 7 LEDs para crear un exhibidor decimal. Se necesita uno más para el punto decimal. Realmente hay dos tipos de exhibidores de 7 segmentos. En este esquema, note que todos los ánodos de los LEDs están conectados juntos en lo que se denomina un exhibidor de 7 segmentos de ánodo común, o CA. También note que el ánodo común está conectado a BCC a 5 voltios. Los cátodos individuales van a las salidas activas en bajo del decodificador. En serie, hay un resistor de limitación de corriente. Entonces, cuando una salida del decodificador está en bajo, el LED del segmento está polarizado en directo y el segmento del exhibidor conduce corriente y se ilumina. Este siguiente esquema, en el cual todos los cátodos de los LEDs están conectados juntos, se denomina un exhibidor de 7 segmentos de cátodos común. Los cátodos van a tierra y todos los ánodos individuales van a las salidas decodificador activas en alto. Ahora veamos cómo los datos de entrada BCD
que son 10 combinaciones posibles de 4 bitios, se decodifican para manejar un exhibidor de 7 segmentos. Para resolver este problema, la industria de la electrónica digital ha desarrollado un componente especial denominado decodificador 7447, diseñado para la interfase de las 4 combinaciones posibles de entrada de 4 bitios de un número BCD con los 7 LEDs de un exhibidor de 7 segmentos de ánodo común. Para el exhibidor de 7 segmentos de cátodo común, el decodificador se denomina 7448. Las salidas de cualquier decodificador de BCD de 7 segmentos 7447 o 7448 seleccionan y manejan con niveles lógicos apropiados solo los segmentos necesarios para crear el dígito decimal equivalente al código de entrada BCD. Examinemos más de cerca la operación del 7447. Este es el símbolo lógico simplificado del 7447. Note que el 7447 posee 4 salidas activas en bajo, y estas están denominadas no A a no G. El 7447 es por lo tanto un ánodo común. Cuando se conectan las 7 salidas del 7447 a un exhibidor de 7 segmentos de ánodo común, el circuito queda como este. Los ánodos de los LEDs están conectados a BCC y cada cátodo está conectado a la salida activa debajo del 7447 a través de resistores limitadores de corriente. Estos resistores limitan la corriente al exhibidor alrededor de 20 mA por segmento. Para saber cómo trabaja este circuito, haremos que se cree el número decimal 5 en un exhibidor de 7 segmentos. Recuerde que el número 5 está representado por el código BCD0101 y que el 5 se exhibe encendiendo los segmentos A, F, G, C y D. Cuando las entradas BCD del decodificador 7447 son manejadas por la señal de datos 0101, la lógica interna del 7447 hace que las salidas del decodificador A, F, G, C y D vayan abajo, mientras que el resto permanece en alto. Ya que las salidas del 7447 van abajo, cuando son verdaderas y el dato de entrada es 0101, solo los LEDs conectados a F, G, C y D van a tierra. Con estos segmentos a tierra y con los cátodos negativos con respecto a los ánodos, los 5 LEDs correctos conducen corriente y se iluminan. Vemos que esta es la forma del número 5. Esta es la tabla de verdad para el 7447. El rango de señales lógicas de entrada va de 0000 a 1001. Estas señales binarias manejan las líneas de entrada del decodificador BCD 8421. El decodificador da como salida un patrón único de ceros y unos que equivalen al decimal 0 a 9. Cuando se viola el rango BCD, digamos por las señales 1010 a 1111, el 7447 no exhibe números. En vez de eso, exhibe grupos de segmentos que no se parecen a ningún numeral en el sistema decimal. Ahora que usted ha visto cómo trabaja un decodificador y ha examinado a unos pocos decodificadores en acción, miremos un circuito lógico combinacional que realiza la función inversa u opuesta. Mientras que los decodificadores toman patrones de entradas múltiples y los convierten en salidas simplificadas, los codificadores son circuitos lógicos combinacionales que toman entradas simples y las traducen a códigos específicos. Nuevamente, la calculadora electrónica nos brinda un buen ejemplo. El dato de entrada en la forma de tecla simple ingresa al codificador a través del teclado y es traducida al código BCD, que puede ser procesado por el circuito binario interno de la calculadora. Examinemos cómo esto trabaja. Esta columna de la tabla de verdad representa las teclas decimales del teclado, mientras que esta columna representa a la salida del codificador. Como demuestra la tabla de verdad, cuando se oprime la tecla 1, la salida binaria es 0001. Para la tecla 2, la salida será 0010.
Para la tecla 3, la salida será 0011. Y así hasta que llegamos a la tecla 9. Cuando se oprime la tecla 9, la salida será 1001. Este es el diagrama en bloque para nuestro codificador. Note que la apariencia es opuesta al diagrama en bloque del decodificador. Para el codificador el número de entrada excede al número de salida. Antes vimos que la compuerta AND se utiliza en los decodificadores porque tiene una salida en alto única para solo una entrada específica. Para los codificadores, sin embargo, la compuerta OR es el corazón funcional. La razón para esto se hará clara a medida que examinemos los codificadores. Este diagrama en bloque de codificador tiene 9 entradas activas en alto que reciben señales de entradas decimales y 4 salidas activas en alto correspondiente al código BCD 8421. En la tabla de verdad, mire a la salida BCD 1. La salida debe estar en alto cuando se oprime la tecla 1, o la tecla 3, o la tecla 5, o la 7, o la 9. La salida 1 es realmente la salida de una compuerta OR de 5 entradas. Y entonces, como usted puede ver, cada entrada de la compuerta OR se conecta a las teclas 1, 3, 5, 7 y 9 respectivamente. Ahora para la salida 2, la tabla de verdad muestra que esta salida debe estar en alto siempre que se oprima la tecla 2, o la tecla 3, o la tecla 6, o la tecla 7 del teclado. La salida 2 está manejada por una compuerta OR de 4 entradas. Como vemos, las 4 entradas de la compuerta OR están conectadas a las teclas 2, 3, 6 y 7. Mirando a la salida 4 en el codificador, la tabla de verdad revela que la salida 4 debe estar en alto siempre que se opriman las teclas 4 o 5, o 6 o 7. Entonces, la salida 4 del codificador está manejada por una compuerta OR de 4 entradas, con las 4 entradas conectadas a las teclas 4, 5, 6 y 7 respectivamente. Y finalmente vemos que la salida 8 está en alto solamente cuando se oprime la tecla 8 o la tecla 9. Podemos decir que la salida 8 de este codificador está manejada por una compuerta OR de 2 entradas conectadas a las teclas 8 y 9 del teclado. Ahora para el circuito de codificador decimal BSD completo, ya que el codificador posee 4 salidas correspondientes al BSD, correspondiente al 8, 4, 2 y 1, necesita 4 compuertas OR. Entonces el codificador, cuando ya no se oprime ninguna tecla, todas las líneas de entrada que alimentan las compuertas OR está en bajo. Entonces, las 4 salidas del codificador estarán en bajo porque 0000 es el equivalente de BCD del decimal 0. Ahora veamos qué ocurre cuando se activa la tecla 5. Ocurre un alto en la entrada. Ya que la compuerta OR superior en este esquema está conectada solamente a las teclas 8 y 9, ambas están en bajo y las salidas BCD número 8 están en bajo. La siguiente compuerta OR hacia abajo está conectada a las teclas 4, 5, 6 y 7. La línea de entrada desde la tecla 5 está en alto. Por lo tanto, la salida de esta compuerta OR va a alto. La tercera compuerta OR desde arriba está conectada a las teclas 2, 3, 6 y 7, ya que ninguna de estas teclas fue oprimida para ingresar a un decimal 5. La salida de la compuerta 2 está en bajo. La última compuerta OR está conectada a las teclas 1, 3, 5, 7 y 9. Ya que activa al 5, la línea de entrada de la tecla 5 hace que una de las entradas de esta compuerta OR vaya a alto. Entonces, la salida 1 estará en alto. Leyendo la salida del codificador como un grupo de 4 bitios desde MSB, el bitio más significativo hacia LSB, podemos ver que bajo, alto, o 0101 es el código BCD para 5. Los codificadores, así como los decodificadores, están también disponibles en encapsulados integrados. Algunos de estos circuitos integrados codifican 2, 4, 8, 10 y 16 entradas. Los circuitos integrados que codifican 64 y 128 entradas son codificadores ASCII o ASCII y se utilizan con teclados ASCII en computadoras.
Los codificadores y decodificadores son simplemente dos ejemplos de circuitos lógicos combinacionales útiles. Mientras que los codificadores se utilizan para generar códigos binarios a partir de entradas que los humanos pueden entender fácilmente como decimal, los decodificadores se utilizan para traducir el resultado de un cálculo digital en salidas que también los usuarios pueden entender más fácilmente. Ahora que hemos comparado codificadores y decodificadores, examinemos otro tipo de circuito lógico combinacional: el multiplexor. El multiplexor tiene dos funciones principales en los circuitos digitales. Primero, puede utilizarse para permitir que muchas señales de entradas diferentes sean transportadas a través de un conductor simple. Esto se denomina tiempo compartido o multiplex de tiempo. Por ejemplo, en la calculadora electrónica, un multiplexor distribuye la salida de un decodificador simple a través de todos los exhibidores de 7 segmentos, resultando en un exhibidor para todos los numerales significativos. También puede utilizarse un multiplexor como un generador universal de funciones lógicas. Esta es una característica muy poderosa porque en esta aplicación los multiplexores permiten que los circuitos integrados se programen para realizar funciones lógicas diferentes. Hoy día todos los dispositivos de lógica compleja son utilizados en microcomputadoras, pero deben funcionar con este principio de programabilidad. En electrónica digital, típicamente un multiplexor tiene un conjunto de 2, 4, 8 o 16 entradas de datos y 1, 2, 3 o 4 entradas de selección. Mirando a este multiplexor simple de 2 entradas, vemos que está construido con compuertas NAND, compuertas OR y un inversor. Además de sus 2 entradas, A y B, posee solo una entrada de selección. La entrada de datos A está en alto. Va a la compuerta NAND A. La entrada de datos B está en bajo y va a la compuerta NAND B. A las salidas de compuertas NAND se suman o combinan en una compuerta OR. La salida de la compuerta OR es la salida del circuito completo. La función de la entrada de selección es determinar cuál entrada de datos A o B se conecta a la salida F. Analicemos al circuito para ver cómo trabaja la entrada de selección. El código binario colocado en la línea de entrada de selección determina cuál entrada de datos A o B se conecta a la salida F. Cuando la selección está en bajo, la señal se invierte. La compuerta NAND A recibe un alto, mientras que la compuerta NAND B recibe un bajo o entrada 0. Ya que son entradas NAND, la salida de la compuerta NAND A va a bajo, mientras que la salida NAND B va a alto. La salida de la compuerta OR va a alto, porque una de sus entradas está en bajo, mientras que la otra está en alto. Entonces, en este caso, la entrada de datos A es la salida. La selección, en efecto, ha controlado la salida de la compuerta OR. Ahora hagamos a la selección alto. La entrada del inversor está en alto, mientras que la salida está en bajo. La compuerta NAND A recibe un bajo, mientras que la compuerta NAND B recibe un alto. Entonces la salida de la compuerta NAND A es un alto, hacia la compuerta OR. La compuerta NAND B también tiene una salida en alto. La salida de la compuerta OR va abajo, porque ambas entradas están en alto. Entonces, debido al control de la entrada de selección, se dice que la entrada de datos B, la compuerta NAND B, está en la salida. Note que los datos de las entradas A y B comparten la salida F, significando que podemos utilizar solo una línea de datos para transportar la información desde 2 entradas diferentes del circuito. Simplemente un multiplexor puede visualizarse como un interruptor rotativo. Este diagrama de interruptor con sus 8 entradas y una salida es igual en funciones a un multiplexor de 8 entradas y una salida. Recuerde que definimos multiplexado como compartir. En este dispositivo, 8 señales de entrada pueden compartir un terminal de salida, pero no todas al mismo tiempo. Para el interruptor, el polo del interruptor moviéndose de un contacto a otro determina cuál entrada desde 0 a 7 se conecta a la salida única. En el caso de este multiplexor, el código binario que habrá en estas líneas de selección determina cuál entrada de 0 a 7 se conecta a la salida.
Examinemos precisamente cómo opera este multiplexor de 8 entradas. Las 8 entradas de datos están fijas en niveles lógicos de alto y bajo. El multiplexor posee una salida única denominada Y. También se muestran las líneas de control de selección que es S0, S1 y S2. Estas líneas de control de selección son manejadas por el código binario equivalente de la entrada que debe ser conectada a la salida Y. Ya que las entradas de datos son 0 a 7, se necesita un solo código de selección de entrada de 3 bitios. Específicamente si se aplica el binario 101, que equivale al decimal 5, a las líneas de control de selección, la entrada número 5 está conectada a la salida Y. El bitio binario simple en la entrada número 5 está disponible en la salida del multiplexor. Note que el patrón de datos de entrada es 0101, 010 y 1. Las líneas de control de selección serán manejadas por un contador binario de 3 bitios. Estas líneas pueden ser igual a 000 a 111. Cuando se aplican 000 a las líneas de control de selección, la entrada 0 está conectada a la salida, y entonces está presente un bajo en la salida. Cuando se aplica 001 a las líneas de control de selección, se conecta la entrada 1 a la salida y se presenta un alto en la salida. Cuando se aplica 010 a las líneas de control de selección, la entrada 2 queda conectada a la salida y en la salida está presente un bajo. Cuando se aplica 011 a las líneas de control de selección, la entrada 3 se conecta a la salida y se presenta un alto en la salida. Cuando se aplica 100 a las líneas de control de selección, la entrada 4 está conectada a la salida y está presente un bajo en la salida. Cuando se aplica 101 a las líneas de control de selección, la entrada 5 está conectada a la salida. En el caso de la entrada 5, está presente un alto en la salida cuando se aplica 101 en las líneas de control de selección y la entrada 5 está conectada a la salida. Para las dos últimas combinaciones binarias posibles, cuando se aplica 110 a las líneas de control de selección, la entrada número 6 está conectada a la salida, donde está presente un bajo. Finalmente, 111. Aplicado a las líneas de control de selección, la entrada 7 está conectada a la salida y está presente un alto. Note que la salida del multiplexor es una cadena en serie de altos y bajos, representando cada bitio del dato de entrada. Por un periodo de tiempo muy corto, cada bitio de dato de entrada simple tiene acceso exclusivo a la salida. En efecto, hemos comprimido 8 bitios diferentes de datos en un terminal simple de salida. Esta característica del multiplexor le permite a un contador único transportar grandes cantidades de datos. Mirando el diagrama de bloque de la calculadora electrónica, las entradas de datos decimales ingresan al sistema a través del teclado y se convierten a la forma binaria por el codificador. Luego los datos son procesados por la unidad matemática y alimentados al decodificador. El decodificador reconoce la entrada binaria y responde con una salida única. Como hemos visto, la salida del decodificador maneja los exhibidores de 7 segmentos que producen los números decimales que vemos. La función del multiplexor en el sistema es distribuir la salida de un decodificador única entre todos los exhibidores de 7 segmentos. Esto resulta en una exhibición casi instantánea de todos los números decimales significativos. En otra aplicación útil, se define al multiplexor como un generador universal de funciones. Veamos cómo es posible esto. En este multiplexor de 4 entradas, las entradas son iguales a 0, 0, 0 y 1. Note que la salida cambia a medida que las líneas de control de selección se manejan por estas entradas de datos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Esta es la tabla de verdad para este multiplexor de 4 entradas. Es idéntica a la tabla de una compuerta lógica AND de 2 entradas. Note que las entradas de selección funcionan como las entradas A y B de la compuerta AND de 2 entradas. Aunque este segmento multiplexor tiene las mismas líneas de control de selección del que vimos previamente, las entradas de datos han sido cambiadas a 1000. Esta tabla de verdad representa la salida del multiplexor con las entradas 1000.
Es una tabla de verdad para la función lógica NOR. Simplemente cambiando la programación de las entradas de datos puede hacerse que un multiplexor de 4 entradas funcione como cualquier compuerta lógica de 2 entradas. Por ejemplo, como una compuerta NOR. Esto es a lo que nos referimos previamente como la programabilidad del multiplexor. La programabilidad es la capacidad de un circuito integrado simple de realizar diferentes funciones lógicas. Por ejemplo, si tenemos un multiplexor de 16 entradas, podemos hacerlo funcionar como cualquier compuerta lógica de 4 entradas. Es fácil ver por qué la programabilidad es una característica extremadamente poderosa en la tecnología digital moderna. En esta lección hemos examinado 3 de los circuitos lógicos combinacionales más comúnmente utilizados. Los codificadores son circuitos que toman entradas simples y las traducen a códigos específicos. Los decodificadores toman patrones de entradas múltiples y los convierten en salidas simplificadas, y los multiplexores, que pueden utilizarse como interruptores rotativos para tiempo compartido de líneas de salida. Con la adición de una o más líneas de selección de entrada, el multiplexor hace que distintas señales de entrada utilicen o compartan un conductor de salida común. Y finalmente, vimos al multiplexor como un generador de función universal. Permitiendo que un pedazo de hardware de silicio sea programado como cualquier dispositivo lógico requerido para aplicaciones digitales, este concepto de programabilidad es tremendamente importante en el campo de la tecnología digital.